Imagina que estás caminando por los pasillos polvorientos de un archivo olvidado en Atenas, en el año 1891. Tus dedos rozan papeles que nadie ha tocado en décadas, quizás en siglos. El aire huele a pergamino antiguo y a ese peculiar aroma terroso que solo los documentos históricos pueden producir. Aquí, entre legajos de registros comerciales y cartas administrativas del Imperio Otomano, un arqueólogo francés llamado Théophile Homole descubre algo que no debería existir: fragmentos de un texto que los sacerdotes de Delfos intentaron destruir hace más de 2000 años. El oráculo de Delfos, ese lugar místico donde reyes y campesinos buscaban conocer su destino, guardaba un secreto que sus propios custodios consideraban demasiado peligroso para preservar. Tú conoces las profecías famosas, aquellas ambiguas predicciones que hicieron legendario al oráculo. Pero lo que Homole encontró era diferente. Era una profecía específica, detallada, que nombraba fechas y eventos con una precisión que contradecía todo lo que se sabía sobre la naturaleza deliberadamente vaga de las predicciones délficas. Los fragmentos estaban escritos en griego arcaico, con una caligrafía que los expertos dataron del siglo VI a.C. El texto hablaba de la caída de la luz en el oeste y mencionaba un período de exactamente 500 años de oscuridad que seguiría a la muerte de el último guardián de la sabiduría antigua. Lo inquietante no era solo el contenido, sino las marcas de quemadura en los bordes del papiro. Alguien había intentado destruir este documento, pero había fallado parcialmente. Homole documentó meticulosamente su hallazgo en un diario personal que permanecería cerrado hasta 1954. Describía cómo, al leer los fragmentos bajo la luz de una lámpara de aceite en su habitación de hotel, sintió un escalofrío inexplicable. El texto no solo predecía la caída del Imperio Romano de Occidente, algo que podría atribuirse a conocimiento histórico posterior, sino que mencionaba específicamente el año 476 después de Cristo, una fecha que los griegos del siglo VI a.C. no tendrían manera de calcular usando su propio sistema de datación. Pero había más. El manuscrito contenía una advertencia dirigida a aquellos que lean estas palabras en el tiempo futuro. Decía que la profecía no debía ser conocida porque el conocimiento del destino corrompe el camino hacia él. Esta frase, simple pero profunda, sugería que los antiguos sacerdotes entendían algo sobre la naturaleza del tiempo y el libre albedrío que la filosofía moderna aún debate. Tú te preguntas, ¿por qué los sacerdotes de Delfos, cuya función principal era revelar profecías, decidirían ocultar esta en particular? La respuesta que Homole encontró en las notas marginales del manuscrito era perturbadora. Un sacerdote anónimo había escrito que esta profecía fue pronunciada por la Pitia en un estado diferente, uno que no reconocimos, y sus palabras llevaban el peso de la certeza en lugar de la posibilidad. En otras palabras, esta no era una predicción ambigua que pudiera interpretarse de múltiples maneras. Era un hecho declarado sobre el futuro, y eso aterrorizaba a quienes la escucharon. Los registros indican que después de pronunciar estas palabras, la Pitia en cuestión cayó en un estado catatónico del que nunca se recuperó completamente. Vivió otros 3 años, pero nunca volvió a hablar coherentemente. Los sacerdotes interpretaron esto como una señal divina. Algunos conocimientos no están destinados a ser compartidos, ni siquiera por los dioses. Ordenaron que el texto fuera destruido y que cualquier mención de esta profecía particular fuera borrada de los registros oficiales del templo. Pero como sucede con todos los intentos de censura histórica, alguien desobedeció. Un escriba cuyo nombre se perdió en el tiempo hizo una copia secreta y la escondió. Esta copia viajó a través de los siglos, pasando por manos desconocidas, sobreviviendo incendios de bibliotecas, saqueos de ciudades y el paso del tiempo que convierte el papiro en polvo. Finalmente, llegó a ese archivo en Atenas, donde Homole la encontró por accidente mientras buscaba documentos completamente diferentes sobre comercio marítimo antiguo. ¿Qué hizo Homole con su descubrimiento?
Aquí la historia se vuelve aún más extraña. Tradujo los fragmentos, los fotografió con la tecnología primitiva de la época y luego los devolvió al archivo sin publicar nada. En su diario escribió: «He visto algo que no puedo explicar y temo que publicarlo causaría más daño que bien». Un académico, entrenado para compartir conocimiento, eligió el silencio. ¿Qué vio en esas palabras antiguas que lo convenció de enterrar su propio descubrimiento? La profecía continuaba más allá de la caída de Roma. Mencionaba una era de fragmentación donde 1000 señores gobernarán donde antes gobernaba uno. Una descripción notablemente precisa del feudalismo medieval. Luego hablaba de el renacimiento del conocimiento antiguo y una era de máquinas que cambiarán la naturaleza del trabajo humano. Pero lo más desconcertante venía al final del fragmento preservado. Ahora te encuentras en la selva húmeda de Yucatán, en 1562. Eres un observador invisible de uno de los momentos más trágicos de la historia cultural, el auto de fe de Maní. El obispo Diego de Landa, con su rostro grave y determinado, ordena quemar códices mayas, esos libros plegables hechos de corteza de árbol que contienen siglos de conocimiento astronómico, matemático y profético. Las llamas crepitan, y el humo negro asciende hacia el cielo tropical. Pero lo que no sabes, lo que Landa mismo no sabía, es que entre esos códices había uno que los sacerdotes mayas habían mantenido especialmente oculto, incluso antes de la llegada de los españoles. Este códice, conocido entre los iniciados como el Chilam Balam oculto, no era como los otros. Mientras que los calendarios mayas regulares medían ciclos de tiempo y hacían predicciones generales sobre eras, este documento específico contenía lo que los sacerdotes llamaban los días que no deberían ser nombrados. Era un calendario de eventos futuros tan específicos que su conocimiento se consideraba espiritualmente peligroso. Los mayas tenían una comprensión sofisticada del tiempo cíclico. Tú probablemente has oído hablar del calendario de cuenta larga y la famosa profecía del 2012, que resultó ser una interpretación errónea moderna. Pero el Chilam Balam oculto era diferente. No trataba sobre ciclos que se repetían. Hablaba de eventos únicos, singulares, que marcarían cambios irreversibles en la historia humana. Según los fragmentos que sobrevivieron a través de la tradición oral recogida por antropólogos en el siglo XX, este códice predecía la llegada de hombres con rostros de sol desde el este, trayendo enfermedades que vaciarían ciudades. Esto podría parecer una profecía obvia escrita después de la conquista española, excepto por un detalle crucial. El códice fue escondido en una cueva sellada alrededor del año 1200, más de 3 siglos antes de que Cortés llegara a México. La cueva fue redescubierta en 1971 por un campesino llamado Jacinto Canec, descendiente de mayas yucatecos, quien estaba buscando agua durante una sequía. El códice estaba preservado en una caja de piedra caliza, envuelto en tela que se desintegró al tocarse. Canec, que había aprendido a leer glifos mayas de su abuelo, sintió terror al ver las primeras páginas. No llamó a las autoridades, no contactó a arqueólogos. En cambio, convocó a los ancianos de su comunidad para decidir qué hacer. Estos ancianos, guardianes de tradiciones que se habían preservado en secreto durante siglos de colonización, reconocieron inmediatamente lo que Canec había encontrado. Era el libro del que sus antepasados habían hablado en susurros, el que se suponía perdido en el auto de fe de Maní. Pero aquí estaba, intacto, esperando ser leído nuevamente. Las reuniones que siguieron duraron semanas. Tú imaginas a estos hombres y mujeres sentados en círculo a la luz de velas, debatiendo en una mezcla de español y maya yucateco. ¿Deberían revelar el códice al mundo? ¿O deberían protegerlo como lo habían hecho sus antepasados? El contenido del documento hacía esta decisión aún más difícil. Además de predecir la conquista española, el códice contenía fechas específicas para eventos que aún no habían ocurrido en 1971. Hablaba de una guerra que envolvería al mundo entero, seguida por otra aún más terrible.
Los ancianos correlacionaron estas profecías con las fechas que conocían de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y las fechas del códice coincidían con precisión asombrosa cuando se convertían al calendario gregoriano. Pero lo que más les preocupaba era la sección final del códice, que describía eventos programados para ocurrir en la era de la comunicación instantánea, una frase que los ancianos interpretaron como una referencia a su propia época. Esta sección hablaba de una enfermedad invisible que detendría el movimiento del mundo y de cielos llenos de ojos que todo lo ven, imágenes que les resultaban tanto misteriosas como inquietantemente plausibles. Un anciano llamado don Aurelio Pech argumentó que el códice debía ser destruido. Nuestros antepasados lo escondieron por una razón, dijo. El conocimiento del futuro no nos hace libres, nos convierte en prisioneros de lo inevitable. Otros no estaban de acuerdo. Una curandera llamada doña Cristina sostenía que la profecía es una advertencia, no una sentencia. Si sabemos lo que viene, podemos prepararnos o quizás cambiarlo. El debate reflejaba una pregunta filosófica antigua. ¿El conocimiento del destino lo hace inevitable o nos da el poder de alterarlo? Los mayas antiguos, con su visión cíclica del tiempo, creían que los eventos se repetían en patrones predecibles, pero el Chilam Balam oculto sugería algo diferente, una flecha del tiempo con eventos únicos e irrepetibles, cada uno marcando un punto sin retorno en la historia humana. Mientras debatían, Canek mantuvo el códice seguro en su casa, pero no pudo resistir estudiarlo cada noche. Aprendió que el documento contenía no solo profecías, sino instrucciones. Los sacerdotes que lo crearon habían dejado guías sobre cómo interpretar las señales del tiempo, cómo distinguir entre futuros posibles y destinos fijos. Según el texto, había momentos de bisagra en la historia donde múltiples caminos se abrían y otros donde solo un camino permanecía. El códice también contenía advertencias específicas sobre el costo de revelar estas profecías. Quien hable de los días no nombrados invitará a la calamidad sobre sí mismo y su linaje, decía. Esta maldición no era metafórica para los antiguos mayas. Creían literalmente que ciertas palabras, una vez pronunciadas, alteraban el tejido de la realidad de maneras peligrosas. Después de 6 semanas de deliberación, los ancianos llegaron a una decisión. El códice sería copiado a mano por 3 escribas diferentes, cada uno transcribiendo una sección diferente. Las copias se distribuirían a comunidades mayas en lugares distantes, una a Guatemala, una a Belice y una permanecería en Yucatán. El original sería devuelto a la cueva y sellado nuevamente con una ceremonia que invocaba a los antiguos dioses para que lo protegieran. De esta manera, el conocimiento se preservaría pero se mantendría fragmentado, dificultando que alguien reconstruyera el texto completo y comprendiera todas sus implicaciones. Canek fue el encargado de devolver el códice a la cueva. Según su relato a su hijo años después, cuando colocó la caja de piedra de vuelta en su nicho y comenzó a sellar la entrada con rocas, sintió una presencia que no podía explicar. Una sensación de alivio mezclada con pérdida, como si algo antiguo y poderoso suspirara y se acomodara nuevamente en su sueño. Nunca regresó a esa cueva, y cuando murió en 1989, se llevó su ubicación exacta a la tumba. Solo dejó instrucciones de que, cuando el mundo esté listo para escuchar sin temer, la cueva se revelará por sí misma. Las 3 copias fragmentadas del Chilam Balam oculto circulan ahora en silencio entre las comunidades mayas. Los académicos occidentales ni siquiera saben de su existencia. De vez en cuando, un antropólogo escucha rumores sobre un códice perdido, con profecías precisas, pero estos rumores siempre conducen a callejones sin salida. Los guardianes de las copias han aprendido bien las lecciones de sus antepasados sobre el valor del silencio estratégico. Sin embargo, algunos fragmentos han filtrado a través de los años. Investigadores que han ganado la confianza de las comunidades mayas han escuchado historias sobre predicciones que, según se dice, provienen de un texto antiguo. Una de estas predicciones, compartida en voz baja, habla de un tiempo cuando el agua se volverá más valiosa que el oro y las naciones irán a la guerra por ella.
Otra menciona máquinas que piensan como humanos pero sin corazón, decidiendo el destino de millones. ¿Son estas genuinas profecías antiguas o simplemente preocupaciones modernas proyectadas hacia el pasado? La pregunta que persiste es, ¿qué más contiene el códice? ¿Qué otras predicciones esperan en esas páginas fragmentadas, dispersas entre comunidades que han aprendido a no confiar fácilmente en el mundo exterior? Y quizás más importante aún, ahora te transportas al Egipto helenístico, alrededor del año 250 a.C. Eres un estudiante en la Gran Biblioteca de Alejandría, ese legendario repositorio de conocimiento antiguo. Caminas entre estanterías que se elevan hasta el techo, iluminadas por la luz del sol que se filtra a través de ventanas altas. El aire huele a papiro y tinta, y escuchas el susurro constante de escribas copiando textos. Aquí, en esta ciudad donde la cultura egipcia antigua se mezcla con la filosofía griega, circulan rumores sobre un texto que incluso los bibliotecarios más eruditos temen mencionar, el auténtico Libro de Tot. Tot era el dios egipcio de la sabiduría, la escritura y la magia, el que registraba los destinos de los humanos y los dioses por igual. Según la tradición, había escrito un libro que contenía todo el conocimiento del universo, pasado, presente y futuro. Pero este libro no era una mera compilación de hechos. Se decía que leerlo transformaba al lector, otorgándole poderes de comprensión que ningún humano debería poseer. Y con ese conocimiento venía una carga terrible, la incapacidad de no actuar según lo que sabías que sucedería. En la época helenística surgió un movimiento religioso y filosófico conocido como hermetismo, que afirmaba preservar las enseñanzas de Tot, identificado por los griegos con Hermes Trismegisto, Hermes 3 veces grande. Los textos herméticos que sobrevivieron hasta nuestros días, como el Corpus Hermeticum, contienen filosofía espiritual y especulación cosmológica. Pero estos son solo los textos que se permitió circular. Los iniciados susurraban sobre otros textos, más peligrosos, que se mantenían ocultos incluso dentro de la comunidad hermética. Uno de estos textos era conocido como el Libro de las Puertas del Tiempo. No era un libro en el sentido físico tradicional. Según las descripciones que sobrevivieron en cartas privadas entre herméticos, era una serie de tablas de metal, posiblemente oro o una aleación desconocida, cubiertas con inscripciones en jeroglíficos egipcios, mezclados con símbolos que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido. Estas tablas supuestamente databan de una época anterior a las dinastías egipcias registradas, de lo que los herméticos llamaban el tiempo de los primeros conocedores. La Biblioteca de Alejandría, bajo la dirección de Demetrio de Falero y sus sucesores, tenía una política de adquirir todo el conocimiento disponible. Los agentes de la biblioteca viajaban por todo el mundo conocido, comprando, copiando y a veces confiscando textos. Cuando llegaron rumores sobre las tablas de Tot, el bibliotecario principal en ese momento, Eratóstenes, envió emisarios a los círculos herméticos con una oferta generosa. La biblioteca copiaría las tablas y las devolvería, garantizando su preservación para la posteridad. Los herméticos rechazaron la oferta. Más aún, movieron las tablas fuera de Alejandría a un lugar desconocido. En una carta que sobrevivió, copiada en un manuscrito medieval ahora guardado en la Biblioteca Vaticana, un hermético anónimo explica su razonamiento. El conocimiento del destino es como una enfermedad que se propaga por el contacto. Quien lo conoce ya no puede vivir en el momento presente, siempre habitando en un futuro que aún no existe. La biblioteca, con su noble deseo de hacer el conocimiento accesible a todos, destruiría a toda una generación de estudiosos que, al leer estas tablas, quedarían atrapados entre lo que es y lo que será. Pero, ¿qué contenían exactamente estas tablas? Los fragmentos de información que se filtraron a través de los siglos pintan una imagen inquietante. No eran simples predicciones de eventos futuros, sino algo más fundamental, una especie de mapa del tiempo mismo, mostrando puntos de bifurcación donde la historia podía tomar diferentes caminos.
y puntos fijos donde todos los caminos convergían hacia el mismo resultado. Un texto hermético posterior, el Asclepius, que sí sobrevivió y circuló, contiene un pasaje que muchos eruditos creen es una referencia velada a las tablas. Habla de la visión de lo inevitable y advierte que hay conocimientos que, una vez adquiridos, no pueden ser no conocidos, y su peso aplasta el alma del conocedor. Este pasaje va seguido de una descripción de el fin de la era de los dioses en Egipto, una profecía que, desde la perspectiva de cuando fue escrito, ya se había cumplido. Lo interesante es que el texto no celebra esta visión del futuro. Al contrario, la lamenta. El autor anónimo del Asclepius parece estar diciendo: vimos lo que vendría, pero nuestro conocimiento no nos dio poder para evitarlo. Solo nos dio tiempo para sufrir por anticipado. Esta actitud hacia la profecía es radicalmente diferente de la tradición oracular griega o de las profecías bíblicas. No es una advertencia destinada a provocar cambio, sino un reconocimiento doloroso de la impotencia humana ante fuerzas históricas más grandes. Las tablas de Thoth supuestamente contenían profecías que abarcaban miles de años. Una tradición hermética que llegó hasta el Renacimiento, preservada en los escritos de Marsilio Ficino, menciona que las tablas predecían la muerte del mundo antiguo por agua y fuego, que los intérpretes posteriores asociaron con las inundaciones del Nilo y los incendios que destruyeron la biblioteca de Alejandría. Pero también hablaban de eventos mucho más lejanos en el futuro, una época cuando el hierro volaría por los aires llevando a los hombres, y cuando las palabras viajarían instantáneamente a través de distancias imposibles. Estas predicciones, si son genuinas y no invenciones posteriores, muestran una comprensión del progreso tecnológico que parece imposible para la época. Los escépticos argumentan que los textos herméticos fueron falsificados o editados extensamente durante la Edad Media y el Renacimiento, cuando tales tecnologías eran más fáciles de imaginar. Pero los defensores de su autenticidad señalan que las profecías técnicas son solo una pequeña parte de un conjunto mucho más grande de predicciones sobre tendencias sociales, políticas y espirituales que muestran una coherencia notable a través de múltiples fuentes independientes. El emperador romano Diocleciano, en el año 292 de nuestra era, ordenó la destrucción de todos los textos alquímicos y herméticos en Egipto. Su decreto oficial afirmaba que estos textos enseñaban cómo fabricar oro, amenazando la economía del imperio. Pero una interpretación alternativa, sugerida por historiadores posteriores, es que Diocleciano temía el contenido profético de estos textos. En una época de crisis del imperio, con invasiones bárbaras y conflictos internos, ¿qué habría pasado si textos ampliamente disponibles predecían el colapso inevitable de Roma? Miles de manuscritos fueron quemados en ese periodo. La comunidad hermética en Egipto fue dispersada. Pero como siempre sucede con el conocimiento prohibido, algunos textos sobrevivieron en copias ocultas. Las tablas de Thoth, sin embargo, desaparecieron completamente del registro histórico. La última mención verificable de ellas data del siglo III, en una carta entre dos herméticos discutiendo si deberían ser enterradas en un lugar donde solo el tiempo las pueda encontrar. Siglos después, durante la época islámica en Egipto, surgieron rumores sobre una cámara secreta bajo la Gran Pirámide de Giza, que contenía el conocimiento de los antepasados. El califa Al-Ma'mún organizó una expedición en el año 820 para entrar en la pirámide, creando el túnel que aún se conoce como la entrada del ladrón. Oficialmente buscaban tesoros, pero textos árabes posteriores sugieren que Al-Ma'mún había sido informado por eruditos herméticos conversos de que las tablas de Thoth podrían estar escondidas dentro de la pirámide. No encontraron las tablas. Lo que Al-Ma'mún encontró o no encontró dentro de la pirámide sigue siendo un misterio histórico. Los relatos varían enormemente. Algunos dicen que descubrió una cámara vacía. Otros afirman que encontró objetos extraños que no pudo identificar y que rápidamente fueron confiscados y ocultados. Un relato particularmente intrigante, preservado por el historiador árabe Al-Makrisi en el siglo XV,
menciona que Al-Mamun encontró tablas de piedra verde con escritura que ningún hombre vivo podía leer, pero que éstas fueron llevadas a su palacio y luego desaparecieron misteriosamente. ¿Eran estas las tablas de Tot? ¿O simplemente otro artefacto no relacionado? La respuesta se perdió cuando el palacio de Al-Mamun fue destruido en conflictos posteriores. Lo que queda es solo la intrigante posibilidad de que uno de los textos proféticos más importantes de la antigüedad estuvo brevemente en manos de un gobernante medieval, solo para perderse nuevamente en el tumulto de la historia. La tradición hermética continuó en secreto a través de la Edad Media, preservada principalmente por alquimistas árabes y, más tarde, por estudiosos europeos del Renacimiento. Estos herméticos posteriores afirmaban poseer fragmentos del conocimiento original, transmitido oralmente de maestro a estudiante a través de generaciones. Uno de estos fragmentos, registrado en un manuscrito del siglo XVI, conocido como el Kybalión secreto, diferente del Kybalión publicado en 1908, contiene lo que se afirma es una cita directa de las tablas de Tot. Te encuentras ahora en Languedoc, en el sur de Francia, en el año 1209. El aire está lleno de humo y el olor de la muerte. Estás presenciando el comienzo de la Cruzada Albigense, una campaña militar brutal de la Iglesia Católica contra los cátaros, un grupo religioso considerado herético. La ciudad de Béziers acaba de ser saqueada, y se dice que 20.000 personas fueron masacradas, incluidos católicos que se negaron a señalar a sus vecinos cátaros. La famosa frase, «Mátalos a todos, Dios reconocerá a los suyos», supuestamente fue pronunciada aquí, aunque los historiadores debaten su autenticidad. Pero más allá del horror militar y religioso, algo más está siendo destruido sistemáticamente: el conocimiento profético de los cátaros. Este grupo, también conocido como los perfectos, practicaba una forma de cristianismo dualista que la Iglesia encontraba intolerable. Creían en dos dioses, uno bueno y uno malo. Rechazaban los sacramentos católicos y permitían que las mujeres predicaran. Pero lo que realmente aterrorizaba a las autoridades eclesiásticas era que los cátaros afirmaban poseer profecías que contradecían directamente la narrativa de poder de la Iglesia. Entre los cátaros existía una tradición de visionarios, individuos que entraban en estados de trance y reportaban visiones del futuro. Estos no eran eventos aleatorios, sino prácticas estructuradas, registradas meticulosamente por escribas cátaros. Los registros de estas visiones se guardaban en lo que llamaban los libros del tiempo, manuscritos que circulaban en secreto entre las comunidades cátaras. Un inquisidor dominico llamado Bernard Guy, quien más tarde escribiría el Practica Inquisitionis Haereticae Pravitatis, Manual de la Inquisición, menciona brevemente en sus notas personales la existencia de estos libros. Guy era conocido por su eficiencia en detectar y erradicar herejías, y sus escritos proporcionan una ventana inquietante a la mentalidad de la Inquisición. En una entrada de su diario personal, fechada en 1307, escribe: «Los herejes poseen libros de predicciones que afirman mostrar la caída de la Santa Iglesia. Tales escritos son doblemente peligrosos, no solo por su contenido herético, sino porque su mera existencia da esperanza a los enemigos de la fe verdadera». ¿Qué contenían exactamente estos libros del tiempo? Los fragmentos que sobrevivieron, principalmente en forma de testimonios de Inquisición, sugieren que incluían profecías sobre el declive del poder papal, la fragmentación de la Iglesia y el surgimiento de nuevas formas de espiritualidad que no requerirían intermediarios sacerdotales. Desde la perspectiva del siglo XIII, estas predicciones eran escandalosas. Desde la perspectiva post-reforma protestante, parecen notablemente prescientes. Un testimonio particularmente detallado proviene del juicio de una mujer cátara llamada Esclarmonde de Foix, en 1244. Bajo tortura, confesó haber leído parte de los libros del tiempo. Según el registro de su interrogatorio, describió una visión que hablaba de una época cuando los reyes se levantarían contra el Papa
y la misma iglesia se dividiría en múltiples iglesias, cada una afirmando poseer la verdad. También mencionó una era de máquinas y conocimiento donde los hombres ya no necesitarían sacerdotes para hablar con Dios. Esclarmonde fue quemada en la hoguera, como era la práctica con los herejes impenitentes. Pero antes de morir, según testigos presentes, pronunció una última profecía que no estaba en los libros. En 700 años, cuando el mundo haya olvidado nuestros nombres, nuestras palabras serán recordadas, y lo que dijimos sobre la Iglesia será reconocido como verdad. 700 años desde 1244 nos llevaría aproximadamente al año 1944, en pleno siglo XX, cuando efectivamente el poder de la Iglesia había disminuido drásticamente en Europa y la secularización estaba avanzando rápidamente. Los libros del tiempo no solo contenían profecías religiosas, también incluían predicciones sobre eventos naturales y políticos. Un fragmento citado en un documento de Inquisición menciona una gran muerte que vendrá del este, llevada por ratas y pulgas, que vaciará ciudades y cambiará el orden del mundo. Esta descripción se asemeja notablemente a la peste negra que llegaría un siglo después, en 1347, originándose en Asia y devastando Europa. Lo que hace estas profecías particularmente intrigantes es su especificidad temporal. A diferencia de las predicciones vagas que pueden aplicarse a múltiples épocas, las visiones cátaras aparentemente contenían marcos de tiempo. Un documento de Inquisición del año 1255 cita a un hereje que afirmaba que los libros predecían la gran muerte llegaría en el tiempo de la quinta generación después de la nuestra. Si calculamos una generación como aproximadamente 20 años, 5 generaciones desde 1255 nos llevarían justo alrededor de 1355, apenas unos años después del pico de la peste negra. La Iglesia Católica tomó medidas extremas para destruir estos libros. No solo los quemaron cuando los encontraban, sino que establecieron un sistema de recompensas para informantes que reportaran su ubicación. Los escribas cátaros, anticipando la persecución, habían creado múltiples copias y las habían escondido en diversas ubicaciones a través del sur de Francia y el norte de España. Una de estas ubicaciones era el castillo de Montségur, la última fortaleza cátara importante. Cuando el castillo cayó en marzo de 1244 tras un asedio de 10 meses, más de 200 cátaros fueron quemados vivos en una pira masiva. Pero antes de la caída final, durante la noche del 16 de marzo, 4 hombres descendieron por el acantilado escarpado que rodeaba el castillo, llevando consigo algo que consideraban más valioso que sus propias vidas: el tesoro de los cátaros. Durante siglos, se ha especulado sobre qué era exactamente este tesoro. Algunas teorías románticas sugieren que era el Santo Grial, otras proponen que era oro y joyas para financiar la resistencia cátara. Pero documentos encontrados en archivos locales en el siglo XX sugieren otra posibilidad. Los 4 hombres llevaban los libros del tiempo más importantes, intentando preservar el conocimiento profético antes de que fuera destruido. Estos 4 hombres desaparecieron en la historia. No hay registros de lo que les sucedió o a dónde fueron. Pero en los años siguientes a la caída de Montségur, surgieron rumores en comunidades remotas de los Pirineos sobre libros sagrados escondidos en cuevas. Los inquisidores siguieron estos rumores durante décadas, organizando expediciones a montañas remotas, interrogando a pastores y monjes locales, pero nunca encontraron nada concreto. En 1329, un pastor en los Pirineos llamado Pierre Maury fue arrestado y interrogado por la Inquisición. Pierre había sido un seguidor secreto de los cátaros, manteniendo la fe viva incluso décadas después de que la cruzada oficial hubiera terminado. Durante su interrogatorio, mencionó haber visto, cuando era joven, libros en una lengua extraña, escondidos en una cueva cerca de su pueblo. Describió símbolos que no podía leer pero que había dibujado de memoria. Los inquisidores organizaron inmediatamente una búsqueda de la cueva, pero Pierre, bajo la presión del interrogatorio, proporcionó direcciones confusas y contradictorias. Nunca pudieron encontrar el lugar exacto. Pierre,
Fue finalmente liberado después de renunciar públicamente a sus creencias cátaras, pero murió poco después en circunstancias misteriosas. Algunos historiadores sugieren que fue asesinado por otros cátaros en secreto que temían que revelara demasiado. Otros creen que la Inquisición lo eliminó discretamente una vez que quedó claro que no podía o no quería proporcionar información útil. La búsqueda de los libros del tiempo cátaros continuó esporádicamente durante siglos. Durante el Renacimiento, cuando hubo un resurgimiento del interés en textos esotéricos y antiguos, varios eruditos viajaron a Languedoc esperando encontrar rastros de esta literatura profética perdida. Uno de ellos, un humanista francés llamado Guillaume Postel en el siglo XVI, afirmaba haber encontrado fragmentos de un texto cátaro que contenía conocimiento del futuro escrito en términos que solo ahora comenzamos a comprender. Postel no publicó estos fragmentos, y después de su muerte, sus papeles fueron confiscados por la Iglesia. Sin embargo, en cartas privadas a colegas, menciona haber leído sobre carruajes que se moverían sin caballos y torres que tocarían las nubes, descripciones que en el siglo XVI habrían parecido fantásticas, pero que nosotros reconocemos como automóviles y rascacielos. ¿Eran estas genuinas profecías cátaras o simplemente la imaginación de Postel proyectada sobre fragmentos antiguos ambiguos? La pregunta permanece sin respuesta porque los documentos originales que Postel afirmaba haber visto nunca fueron recuperados después de que la Iglesia los confiscó. En el siglo XIX, durante el Romanticismo, hubo un renovado interés en los cátaros como símbolos de resistencia contra la tiranía religiosa. Novelistas y poetas los idealizaron, a menudo inventando detalles para hacer sus historias más dramáticas. Este romanticismo desenfrenado complicó el trabajo de los historiadores serios que intentaban separar hechos de ficción sobre los cátaros. Sin embargo, en 1960, un hallazgo arqueológico en una cueva cerca de Montsegur reavivó el interés académico en los libros del tiempo. Un equipo de espeleólogos franceses descubrió una cámara sellada que contenía restos de lo que parecían ser manuscritos muy dañados por la humedad. Los fragmentos legibles estaban en occitano medieval, el idioma de los cátaros, y contenían texto religioso. Entre estos fragmentos había uno que parecía ser parte de una profecía.